Lo humillaron delante de todos. Y nadie imaginó que esa risa sería el principio de una ruina. En el centro del pueblo, bajo el sol inclemente, don Ernesto levantó la voz mientras señalaba a Tomás como si fuera un objeto inútil. Los trabajadores bajaron la mirada. Algunos fingieron no escuchar. Pero la vergüenza se quedó suspendida en el aire como polvo caliente. Tomás no respondió. No gritó. No discutió. Solo sostuvo la mirada unos segundos más de lo que cualquiera habría soportado. Su ropa estaba gastada, sus manos agrietadas por años de trabajo duro, y su estómago llevaba días con más silencio que comida. Don Ernesto soltó una carcajada seca, creyendo que el hombre frente a él no tenía nada. Un hombre sin tierras no es nadie, dijo don Ernesto, escupiendo al suelo con desprecio. La frase cayó como piedra. Algunos rieron por compromiso. Otros sintieron incomodidad, pero nadie intervino. Tomás apretó los puños lentamente, no por rabia, sino por algo más profundo, algo que comenzaba a despertar bajo el peso de aquella humillación pública. Porque lo que don Ernesto ignoraba era simple, pero devastador. Tomás no tenía dinero, no tenía propiedades, no tenía apellido influyente, pero tenía algo que el patrón jamás valoró: paciencia, memoria y una dignidad que no se compra ni se hereda. Y ese día, mientras el pueblo lo veía marcharse en silencio, comenzó a escribirse una historia que nadie podría detener. Tomás caminó sin rumbo fijo hasta el borde del pueblo, donde el ruido se convertía en silencio. Se sentó bajo un árbol viejo y respiró hondo, como si necesitara convencer a su pecho de que aún estaba vivo. No lloró. Le ardían los ojos, sí, pero no era tristeza. Era la sensación de haber sido tratado como menos que un ser humano. Esa noche, en una casa prestada, escuchó cómo la gente repetía la escena como chisme divertido. Le dijeron que no era nadie. Lo dejaron callado. ¡Qué risa! Tomás apretó los dientes, no por venganza barata, sino porque entendió algo. La humillación no solo te rompe, también te revela. Te muestra quién eres cuando el mundo te quiere pequeño. Al amanecer fue al trabajo como siempre. Don Ernesto lo esperaba con una sonrisa torcida, disfrutando el poder como si fuera oxígeno. ¿Y? ¿Ya aprendiste tu lugar?, soltó con ironía, delante de todos. Tomás no respondió con palabras. Se inclinó, tomó la herramienta y empezó a trabajar más rápido que cualquiera, con una calma que desconcertó a los demás. Pero en su cabeza no había resignación. Había estrategia. Tomás comenzó a observar cada detalle: los pagos incompletos, las cuentas mal hechas, los favores obligados, la forma en que el patrón siempre ganaba incluso cuando perdía. Y entonces lo vio. Un documento viejo guardado en una carpeta olvidada, una firma, un sello, una pista. Algo que no parecía importante, hasta que lo era todo. El documento no parecía gran cosa. Hojas amarillentas, bordes doblados, una firma casi borrada por el tiempo. Pero Tomás lo reconoció. Era un acuerdo antiguo entre don Ernesto y su propio padre, un trato hecho cuando la sequía había arrasado las cosechas. Lo habían llamado ayuda, pero al leerlo con calma, parecía más una trampa disfrazada. Durante años creyó que su familia había perdido todo por mala suerte. Pero ahí, entre líneas torcidas y cláusulas ambiguas, descubrió algo inquietante. La tierra que trabajaban no había sido vendida. Había sido cedida temporalmente. Y el plazo, escrito en letra pequeña, estaba a punto de cumplirse. Don Ernesto jamás mencionó ese detalle. Tomás sintió un golpe seco en el pecho. No era esperanza todavía. Era claridad. Recordó cada burla, cada descuento injusto, cada vez que el patrón lo llamó nadie. Ahora entendía por qué. Si el acuerdo se hacía público, la tierra volvería legalmente a su familia. No era caridad lo que recibía. Era explotación cuidadosamente calculada. Esa noche no durmió. Revisó fechas, buscó testigos, recordó nombres. Había un anciano en el pueblo que había estado presente cuando se firmó el trato. Y si aún vivía,
podría confirmar lo que el papel insinuaba. Don Ernesto seguía riendo, seguro de su poder. Pero el reloj ya no jugaba a su favor, y Tomás empezaba a entenderlo. Tomás fue al amanecer a la casa del anciano Julián, el único que había estado presente el día del acuerdo. La puerta estaba entreabierta, y el olor a café recién hecho llenaba el pequeño patio. Julián lo miró en silencio antes de hablar. «Sabía que algún día vendrías por eso», dijo con voz lenta, como si hubiera esperado años ese momento. Tomás le mostró el documento con manos firmes. El anciano lo tomó con cuidado, ajustó sus lentes y leyó cada línea con paciencia. «No fue una venta», murmuró finalmente. «Fue un préstamo disfrazado de favor. Tu padre firmó presionado, pero jamás entregó la propiedad para siempre. Don Ernesto solo administraba la tierra». El corazón de Tomás latía fuerte, pero no dejó que la emoción lo dominara. «¿Puede testificarlo?», preguntó directo. Julián levantó la mirada. «Si llega el momento...». «Sí. Porque yo estuve ahí. Y porque ya estoy cansado de ver cómo humillan al que menos tiene creyendo que nadie recuerda la verdad». Mientras tanto, en la hacienda, don Ernesto celebraba una nueva compra, convencido de que su imperio crecía sin límites. No sabía que el cimiento más antiguo estaba por fracturarse, porque a veces el error más caro no es perder dinero, es subestimar la memoria de quien lo perdió todo. Tomás no actuó de inmediato. Sabía que la prisa es aliada del poderoso y enemiga del que espera justicia. Durante días continuó trabajando como si nada hubiera cambiado. Don Ernesto seguía lanzando comentarios hirientes, disfrutando cada gesto de sumisión aparente. Pero bajo esa calma se estaba formando algo más sólido que la rabia. Empezó a recopilar pruebas, fotografió registros, anotó fechas, habló discretamente con antiguos trabajadores que también habían sido desplazados. Cada historia coincidía. Acuerdos ambiguos, promesas verbales, pagos incompletos. No era un error aislado. Era un patrón. Y cuando un patrón se repite, deja de ser accidente y se convierte en abuso. Una tarde, mientras revisaba el archivo central de la hacienda, encontró otra pieza clave. Un registro notarial sin actualizar. Don Ernesto nunca renovó formalmente la cesión temporal. Legalmente, el plazo estaba vencido hacía semanas. Eso significaba que la tierra ya no le pertenecía. Aunque él actuara como si fuera suya, Tomás sintió por primera vez algo cercano a la victoria. No gritó, no celebró, solo cerró la carpeta con cuidado, porque sabía que el verdadero golpe no sería escandaloso, sería preciso. Y cuando llegara el momento de hablar, no sería con rabia, sería con documentos. Y eso dolería mucho más. El pueblo empezó a notar un cambio en Tomás. Ya no caminaba con la espalda encorvada. No bajaba la mirada cuando don Ernesto pasaba a su lado. Era una diferencia mínima, casi imperceptible, pero suficiente para incomodar, porque el poderoso no teme al pobre que obedece, teme al pobre que deja de temer. Don Ernesto lo notó primero. Una tarde, lo llamó frente a todos. «Te veo distinto. ¿Soñando otra vez?», dijo con tono burlón. Tomás sostuvo la mirada más tiempo del que el patrón esperaba. No respondió. Ese silencio fue más agresivo que cualquier insulto. Por primera vez, el dueño sintió algo que no conocía bien. Duda. Esa noche, don Ernesto revisó sus propios archivos. Algo no encajaba. El acuerdo viejo, el plazo, las fechas. Frunció el ceño. Siempre había confiado en que nadie cuestionaría su palabra. Pero ahora, una sensación incómoda empezó a recorrerle el pecho. No era miedo aún, era sospecha. Mientras tanto, Tomás visitaba al notario del pueblo vecino con el documento en mano. El hombre lo examinó en silencio y luego levantó la vista. Si esto es auténtico, la tierra vuelve a tu familia automáticamente. Solo necesitas formalizar la reclamación. Tomás respiró hondo. La humillación pública estaba a punto de tener consecuencias.
El notario pidió tiempo para verificar sellos y registros antiguos. Tomás aceptó sin impaciencia. Sabía que cada minuto contaba, pero también entendía que un paso mal dado podría destruirlo todo. Mientras tanto, volvió a la hacienda como si nada hubiera cambiado. Esa normalidad calculada era su mejor escudo. Don Ernesto, inquieto, comenzó a presionar. Le asignó las tareas más pesadas, redujo descansos, cambió horarios sin aviso. Era su forma de recordar quién mandaba. Pero cada intento de intimidación parecía rebotar. Tomás ya no reaccionaba con miedo, solo observaba. Y esa falta de reacción comenzaba a desesperar al patrón. Una tarde, frente a los demás trabajadores, don Ernesto volvió a burlarse. «Algunos nacen para obedecer, otros para mandar», dijo con arrogancia. El silencio fue más pesado que antes, porque esta vez nadie rió. Algo había cambiado en el ambiente. La seguridad del patrón ya no era tan contagiosa. Esa noche, el notario envió un mensaje claro. Los registros eran válidos. El acuerdo había expirado oficialmente. Legalmente la tierra pertenecía a la familia de Tomás. No era un rumor, no era una interpretación, era un hecho. Y al amanecer, el hombre humillado tendría en sus manos algo más poderoso que orgullo. Verdad certificada. El amanecer no fue como los demás. Tomás llegó a la hacienda más temprano que nunca, con una carpeta bajo el brazo y una serenidad que parecía fuera de lugar. Los trabajadores notaron algo distinto. No era desafío, era seguridad. Y cuando alguien camina con seguridad después de haber sido humillado, todos lo sienten. Don Ernesto salió al patio principal revisando órdenes como siempre. Al ver a Tomás quieto frente a él, frunció el ceño. «¿Qué haces ahí parado?», preguntó con impaciencia. Tomás dio un paso al frente y colocó la carpeta sobre la mesa. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. «El acuerdo venció», dijo firme. «La tierra vuelve a mi familia». El patrón soltó una carcajada automática, pero nadie lo acompañó. Tomás abrió el documento, mostró el sello notarial actualizado y la fecha oficial. El silencio se volvió espeso. Por primera vez, don Ernesto no tenía una respuesta inmediata. El rostro del patrón perdió color. Revisó el papel una y otra vez buscando un error que no existía. Pero los números eran claros, las firmas legítimas, los plazos innegables. La humillación que él había sembrado empezaba a germinar. Y esta vez, el que estaba expuesto frente a todos no era Tomás. Don Ernesto intentó recomponerse. Enderezó la espalda, forzó una sonrisa y habló como si todo fuera una confusión menor. «Eso debe ser un error administrativo», dijo con voz firme, pero sus manos ya no estaban quietas. Tomás no discutió. Solo dejó que el silencio hiciera su trabajo, porque cuando los documentos hablan, los gritos sobran. Los trabajadores comenzaron a acercarse, no por morbo, por incredulidad. Durante años habían creído que la tierra era intocable, propiedad eterna del patrón. Ahora veían fechas, sellos, firmas oficiales. La realidad empezaba a cambiar de dueño, y con ella, el respeto que hasta entonces parecía inquebrantable. «Esto no termina aquí», murmuró don Ernesto intentando recuperar autoridad. Pero la frase ya no tenía el mismo peso. Sonó más a amenaza desesperada que a orden legítima. Tomás lo miró sin rencor. «No busco pelea», respondió con calma. «Solo reclamo lo que siempre fue nuestro». En ese instante, el poder dejó de ser gritos y se convirtió en legalidad. El patrón entendió algo que jamás había considerado. Humillar es fácil cuando crees que el otro no tiene nada, pero es peligroso cuando ese nada guarda pruebas, paciencia y el momento exacto para hablar. Don Ernesto golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido retumbó en el patio como un disparo seco. «Esa tierra la trabajé yo durante años», gritó intentando convertir su enojo en autoridad. Pero esta vez, el eco no le devolvió obediencia. Le devolvió silencio. Un silencio incómodo y peligroso. Tomás no retrocedió. La trabajó administrándola, no poseyéndola, respondió con precisión. Cada palabra estaba medida. No era revancha, era claridad. El patrón comenzó a sudar bajo el sol. Porque cuando alguien responde con datos y no con rabia, desmonta el espectáculo. Y don Ernesto vivía del espectáculo.
Algunos trabajadores comenzaron a murmurar. Recordaban historias similares, acuerdos dudosos, promesas que nunca se formalizaron. Lo que antes parecía autoridad incuestionable, ahora empezaba a verse como manipulación sostenida por miedo. Y el miedo, cuando se rompe, no vuelve a ensamblarse igual. Don Ernesto entendió que ya no controlaba la escena. Su poder siempre había sido público. Humillaba en público. Ordenaba en público. Pero ahora la verdad también era pública. Y cuando la verdad se expone ante todos, el orgullo del que humilló comienza a resquebrajarse desde adentro. Don Ernesto cambió de estrategia. La furia no funcionó. Así que probó con condescendencia. «Podemos arreglar esto como hombres», dijo, bajando el tono. «Te ofrezco una compensación. Dinero. Más del que has visto en tu vida». Los trabajadores se miraron entre sí. Era la primera vez que el patrón negociaba. Tomás no mostró sorpresa. «No estoy vendiendo nada», respondió sin elevar la voz. «Solo estoy recuperando lo que pertenece a mi familia». El ofrecimiento quedó suspendido en el aire, como una moneda que nadie recoge. Don Ernesto apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que le rechazaran una oferta. «Piensa bien lo que haces», insistió el patrón. «Puedes salir beneficiado o perjudicado». La amenaza disfrazada fue evidente, pero esta vez no generó temor. Porque cuando alguien ya fue humillado públicamente, pierde el miedo a perder reputación. Tomás ya no tenía nada que proteger, excepto la verdad. El intento de compra fracasó, y con él cayó la última herramienta cómoda del poder. Porque el dinero funciona cuando el otro necesita desesperadamente aceptarlo. Pero Tomás no buscaba riqueza rápida. Buscaba dignidad restaurada. Y eso, don Ernesto jamás aprendió a calcularlo en sus cuentas. La noticia corrió por el pueblo como fuego en verano. No era un rumor más. Era una fractura en el orden establecido. La tierra de la hacienda ya no pertenecía oficialmente a don Ernesto. La gente comenzó a cuestionar en voz baja lo que antes aceptaba sin pensar. Y cuando el pueblo empieza a pensar, el poder tiembla. Esa misma tarde, el notario llegó a la propiedad para formalizar la notificación legal. Frente a todos, leyó el documento con claridad implacable. Fechas, cláusulas, vencimiento, recuperación automática de dominio. Cada palabra era un martillo golpeando la imagen del patrón. Don Ernesto intentó interrumpir, desacreditar, levantar la voz, pero el procedimiento era oficial. No había espacio para teatro. Tomás permaneció en silencio, escuchando cómo lo que había sido burla se transformaba en resolución jurídica. No necesitó sonreír. La verdad no necesita celebrarse, solo confirmarse. Cuando el notario terminó, el patio quedó en un silencio absoluto. Don Ernesto ya no estaba en el centro por autoridad, sino por exposición. La humillación que sembró meses atrás volvía amplificada. Y esta vez, el pueblo no miraba al trabajador con lástima. Miraba al patrón con duda. Don Ernesto sintió por primera vez el peso real del silencio. No era el silencio que imponía con miedo. Era el que lo rodeaba cuando nadie sabía qué decir a su favor. Miró a su alrededor buscando apoyo, alguna voz leal que desmintiera lo evidente. Pero las miradas ya no estaban de su lado. Durante años había construido respeto a base de firmeza y dominio. Ahora entendía que mucho de ese respeto era temor disfrazado, y el temor, cuando desaparece, deja al descubierto la verdadera imagen. Los trabajadores comenzaron a hablar entre ellos sin bajar la voz, algo impensable semanas atrás. Tomás dio un paso al frente, pero no para humillar. «No quiero que nadie pierda su empleo», dijo con serenidad. «Solo quiero que las cosas se hagan correctamente». La frase cambió el ambiente, porque mientras uno había usado el poder para aplastar, el otro lo usaba para equilibrar. Don Ernesto comprendió entonces la dimensión del error. No fue perder la tierra lo que lo debilitó. Fue haber subestimado al hombre que creyó insignificante. Porque humillar al que no tiene nada puede parecer inofensivo, hasta que ese nada demuestra que tenía principios,
paciencia y pruebas. Los acreedores no tardaron en aparecer. La noticia de la pérdida legal se filtró más rápido de lo que don Ernesto imaginó. Bancos, proveedores y socios comenzaron a llamar. Si la tierra ya no estaba bajo su dominio, muchas garantías quedaban en el aire. Y cuando las garantías desaparecen, la confianza también. El patrón intentó aparentar normalidad. Ordenó continuar labores. Habló de expansión. Fingió seguridad. Pero el tono ya no era firme. Era forzado. Los trabajadores lo notaron. La autoridad que antes imponía distancia, ahora revelaba fragilidad. Porque el poder sostenido en orgullo se resquebraja cuando pierde respaldo. Tomás, por su parte, comenzó el proceso de reorganización. Consultó asesores, revisó cuentas reales, habló con los empleados sin levantar la voz. No prometió milagros, solo transparencia. Esa diferencia era abismal. No buscaba demostrar superioridad, buscaba corregir una historia torcida. Don Ernesto entendió entonces que su caída no venía de un golpe violento, sino de algo más simple, consecuencia. Había usado la humillación como herramienta de control, pero cada palabra despreciativa, cada abuso silencioso, estaba regresando como deuda acumulada, y esta vez no podía negociar con el pasado. Don Ernesto caminó por la hacienda como si aún fuera suya, pero cada paso se sentía diferente. Los trabajadores ya no se apartaban con la misma rapidez. Algunos lo saludaban por costumbre, otros simplemente continuaban con sus labores. El aire había cambiado, y cuando el aire cambia, el poder lo siente primero. Esa noche, solo en su despacho, revisó viejas fotografías, inauguraciones, celebraciones, contratos firmados con aplausos. Siempre había sido el centro. Siempre había sido la voz dominante. Ahora, el eco de su propia soberbia retumbaba en la habitación vacía. No perdió todo en un día. Lo fue perdiendo con cada desprecio. Mientras tanto, Tomás reunió al equipo. Habló claro. Aquí nadie será humillado por no tener nada. El trabajo valdrá por lo que es. Las palabras no fueron grandilocuentes, pero fueron firmes. Y esa firmeza tranquila generó algo que nunca existió antes en la hacienda: respeto genuino. Don Ernesto comprendió, quizá demasiado tarde, que el error más grave no fue un contrato mal calculado. Fue creer que la dignidad se mide en dinero, porque quien humilla para sentirse grande, tarde o temprano enfrenta la verdad. El tamaño real no se impone, se demuestra. Don Ernesto pidió hablar con Tomás a solas. No en el patio, no frente a los trabajadores. En privado. Era la primera vez que evitaba el escenario público. Tomás aceptó sin arrogancia. Entraron al despacho donde antes solo se escuchaban órdenes. Ahora el silencio tenía otro peso. Cometí errores, admitió el patrón sin levantar la mirada. Pero todo esto se me está yendo de las manos. No fue una disculpa completa. Fue un intento torpe de recuperar algo. Tomás lo observó sin dureza. La humillación pública que él sufrió ahora se reflejaba en la voz insegura del antiguo dueño. No busco destruirlo, respondió Tomás con calma. Solo quiero que lo que fue injusto se corrija. La frase no fue una amenaza, fue una frontera clara. Porque justicia no es venganza, es equilibrio. Y ese equilibrio ya estaba en marcha, con o sin la aprobación del pasado. Don Ernesto entendió que la verdadera pérdida no era la tierra. Era la imagen que había construido sobre el miedo. Ahora debía enfrentar algo mucho más difícil que una quiebra. El reconocimiento de que humillar al que no tiene nada fue el principio de su propia caída. Los días siguientes trajeron un orden distinto. Las cuentas se revisaron públicamente, los pagos se ajustaron, y las decisiones comenzaron a explicarse con claridad. No hubo discursos heroicos, solo coherencia. Y en esa coherencia, la hacienda empezó a respirar diferente. El miedo ya no era el motor principal. Algunos trabajadores se acercaron a Tomás con cautela. No sabían si confiar de inmediato. Años de humillaciones no se borran con una firma legal. Pero vieron algo constante. No había gritos, no había burlas, no había favoritismos ocultos. Solo reglas claras. Y la claridad construye confianza lentamente. Don Ernesto observaba desde la distancia.
Ya no como dueño, sino como espectador involuntario. Comprendía cada gesto que antes ignoraba. La diferencia no estaba en la riqueza material, sino en el trato. El respeto que ahora veía no se imponía. Se ofrecía y se devolvía. El pueblo comenzó a hablar distinto, no sobre escándalo, sino sobre aprendizaje. Porque la historia ya no era solo la caída de un patrón, sino la lección detrás de ella. Nunca humilles al que no tiene nada, porque puede que lo único que le falte sea oportunidad, no valor. Una mañana, el pueblo organizó una reunión comunitaria en la plaza. No fue para celebrar una derrota, sino para marcar un nuevo comienzo. Tomás fue invitado a hablar. No llevaba traje ni discurso preparado. Solo caminó al centro con la misma sencillez que lo acompañó cuando no tenía nada. La dignidad no depende de lo que posees, dijo con voz firme. Depende de cómo eliges actuar cuando no posees nada. La frase quedó suspendida en el aire. No era una indirecta, era una verdad compartida. Muchos bajaron la mirada, recordando momentos en que también callaron ante una humillación. Don Ernesto estaba presente, de pie entre la multitud, no como figura central, sino como oyente. Escuchar esas palabras en público fue más fuerte que cualquier documento legal, porque entendió que su error no fue administrativo, fue humano. La historia que comenzó con risas terminó con reflexión, y aunque algunos aún sentían resentimiento, la mayoría entendió algo más profundo. Quien humilla para elevarse, termina cavando su propia caída. Porque el verdadero poder nunca está en aplastar, está en respetar. El tiempo comenzó a poner todo en su lugar. La hacienda, bajo nueva administración, empezó a prosperar de manera estable. No hubo crecimiento explosivo ni ostentación innecesaria, solo trabajo constante y cuentas claras. Y esa estabilidad silenciosa contrastaba con los años anteriores de poder ruidoso y frágil. Don Ernesto redujo su presencia pública. Ya no imponía, ya no señalaba, ya no ridiculizaba. Caminaba por el pueblo con un perfil bajo que jamás imaginó adoptar. Algunos lo miraban con juicio, otros con indiferencia, pero nadie con miedo. Y perder el miedo colectivo fue la señal más clara del cambio. Tomás no celebró su victoria como trofeo personal. Sabía que el triunfo verdadero no era recuperar la tierra, era recuperar el respeto mutuo. Permitió que don Ernesto permaneciera como asesor temporal, no por lástima, sino por transición ordenada. La justicia no necesitaba humillación de vuelta. El pueblo comprendió entonces algo fundamental. La caída del patrón no fue causada por un enemigo poderoso, fue causada por su propia soberbia acumulada. Porque cuando humillas al que no tiene nada, olvidas que lo único que realmente importa no es lo que posee, sino lo que soporta. Años después, la historia seguía contándose en el pueblo, pero ya no como escándalo, sino como advertencia. No hablaban de contratos ni de documentos. Hablaban del día en que una risa pública se convirtió en el inicio de una caída silenciosa. Porque a veces el momento que parece insignificante es el que cambia destinos. Tomás jamás olvidó la humillación, no para guardar rencor, sino para recordar quién decidió ser cuando no tenía nada. La dignidad no nació el día que recuperó la tierra. Ya la tenía cuando soportó el desprecio sin perder su esencia. Y esa fue su verdadera riqueza. Don Ernesto, por su parte, aprendió una lección que ningún dinero pudo enseñarle antes. El respeto no se exige, se construye. Perdió tierras, influencia y prestigio, pero ganó algo más difícil, conciencia. Y esa conciencia lo acompañaría más que cualquier título. Porque al final, la historia no trata de riqueza ni de poder, trata de humanidad. Nunca humilles al que no tiene nada, porque puede que lo único que le falte sea oportunidad. Y cuando la oportunidad llega, no eleva al que humilló, revela quién fue realmente todo el tiempo.